¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar y dejarnos entrar, como hace ya tanto tiempo, cada domingo y los días en que se repite este programa, para poder, ojalá usted acepte la invitación, pensar juntos cómo hacemos para proteger en un momento crítico, proteger nuestra única casa, el único lugar que tenemos para habitar y que parece que estar cada uno de nosotros o la humanidad en general empecinados en ver cómo hacemos para destruirla, ¿no? Así que bueno, en esta hora que vamos a tener todos los domingos a la noche y que tenemos ya desde hace tanto tiempo, la idea es que pensemos juntos a ver qué podemos exigir para que se respete esa casa y también qué podemos hacer nosotros. Hablando del respeto de la casa, en muchas oportunidades hemos hablado de un tema recurrente, no porque querramos, sino porque el periodismo es un espejo de lo que sucede, de lo real. Y hemos hablado más de una oportunidad sobre la contaminación de los mares, los ríos, los océanos con plástico. Bueno, las predicciones científicas hablan que de acá a muy pocos años ya va a ser casi imposible poder gozar recreativamente del agua porque cada vez hay más plástico. Esto trae problemas de contaminación de agua, trae problemas de ecosistema, especies que se enferman y hasta mueren por contaminación con plástico en los mares, y es un hecho concreto, es una realidad. Bueno, hay diferentes acciones para paliar o solucionar esta situación. Si usted es de aquello que nos ve habitualmente, la semana pasada, una de las luces del semáforo, Raúl, nos hablaba justamente de una actividad llevada a cabo por un joven para limpiar los océanos. Pareciera ser que las nuevas generaciones están preocupadas y ocupadas en esto. Le vamos a presentar un video que es realmente interesante, bello, emocionante. Son todos chiquitos, son italianos y ellos hablan justamente y nos interpelan a las generaciones adultas de qué hacer para que no haya más plástico en los mares. La 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 la. Ma questo è tuo? Forse ti è caduto in mare per sbaglio? Per sbaglio? Cotton fioc, cannucce, Assorbenti. lattine, Bombolette. sigarette Pneumatici. e basta. Ah, quindi solo questo? Basta, dicevo a lui. C'è un sacco di altra immondizia. Basta, basta. Adesso stammi a sentire. Parlo io. Il mare ricopre il 71% della superficie terrestre. E tu sei stato capace di inquinarlo tutto. Secondo uno studio del 2050 ci saranno più plastica che pesci. E questi pesci intanto... Si stanno mangiando tutta la plastica. E poi noi mangiamo loro, appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto, quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica. Milioni. Di tonnellate. La maggior parte sono bottiglie. Sai quanto tempo ci mette una bottiglia di plastica a degradarsi? 1000 anni. 1000 anni? È un cotton fioc 100 anni. E una cicca di sigaretta? 5 anni. 5 anni come me. Ah, 5 anni sono pochi. Ma sono sempre 5 anni. È come se ogni minuto si gettasse un camion di rifiuti nel mare. Uno al minuto. Tutti a mare. Questa non mi sembra una spiaggia, è più una discarica. Se continui così, dice l'ONU, che io tra 40 anni non potrò più fare il bagno. E chi ci sarà fra 40 anni? Tu? Boh. Io sì. Comincio ad avere paura di respirare l'aria, perché sento che è sporca. E già è sporca, io la sento. Ho paura di andare al sole. Perché brucia troppo. E tra poco avrò paura pure di fare il bagno. Io non ci voglio più nuotare in un mare di plastica. E se mi ammalo di una cosa brutta? Quando tu eri piccolo come me, Mica ti preoccupavi. mica ci pensavi prima di tuffarti. Anzi, non vedevi l'ora di fare il bagno. Ed io non merito la stessa cosa. Continui a vivere come se ci fosse ancora chissà quanto tempo. Invece, Il tempo sta finendo. sai quanto tempo ancora abbiamo per salvare il pianeta? L'unico che abbiamo, ovviamente. 12 anni. 12 anni? 12 anni? Ma è pochissimo. E non stai facendo nulla. Anzi, compri e butti continuamente. Compri e butti, compri e butti, compri e butti. Apri bene le orecchie. Da oggi le regole le faccio io. Usa una borraccia invece di 1000 bottiglie. Un bicchiere di vetro al posto di 1000 di plastica. E basta con le cannucce. Non sai bere direttamente dal bicchiere? Io sì. Anch'io. Tieni il tuo mozzicone qui, che
perché il mare non è il tuo posacenere. E poi riduci, riusa, rottama, ricicla E trova tu altre soluzioni. inventale. Io sono solo un bambino, ma posso darti una mano? Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, ma neanche troppo grandi per fare di questo mondo un posto migliore. Manca pochissimo, ma possiamo ancora fare qualcosa. Devi incominciare tu. Farlo per me. 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 Mamma! Posso fare il bagno dopo? No. Ha detto vai. Una mezcla ahí de sabiduría de los chicos y de ternura, ¿no? Por momentos, hasta con cierto humor, aborda una temática por demás de importante. Me quedo con un montón de tramos, pero si me da a elegir uno, con ese tramo donde uno de los chicos dice qué mundo nos están dejando, qué presente nos van a hacer vivir. Son chiquitos italianos que hablan justamente de un problema que es de todo el mundo. Así comenzamos hoy con este tema recurrente para seguir pensando, un programa hoy con muchos datos, mucha información. Te lo presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde hablamos sobre el cambio climático, la mayor amenaza ambiental a la que nos enfrentamos. Analizamos cuáles son algunas de las manifestaciones más evidentes de estos cambios y cuáles pueden ser los impactos económicos, sociales y ambientales más graves. Entrevistamos a José Bianco, meteorólogo, para que nos explique desde un punto de vista científico de qué hablamos cuando nos referimos al cambio climático. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Bueno, hoy vamos a hablar de cambio climático. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Hasta hace un par de años atrás decíamos que el cambio climático era algo que se venía, que había que estar preparados, atentos. Bueno, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades aquí en el programa, ya es una realidad, ya está con nosotros. De todas maneras, y antes de comenzar a compartir con ustedes no solo imágenes, sino inclusive una entrevista que hiciéramos para este programa, poder clarificar algunas cosas, diferenciar, por ejemplo, hay una diferencia concreta entre lo que es cambio climático con respecto a otros términos. Empecemos por parte. Cambio climático y calentamiento global no son la misma cosa. Son cosas distintas desde el punto de vista etimológico, pero también desde el punto de vista de la práctica. Podríamos decir que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Y ambos conviven, pero son dos hechos distintos. El aumento de la temperatura se debe fundamentalmente a la emanación de gases enviados a la atmósfera, fundamentalmente por una concepción de consumo exacerbado. La temperatura del planeta ha aumentado. Y ha aumentado porque hemos sacado gases de donde estaban almacenados para generar justamente equilibrio y lo hemos tirado a la atmósfera. Hace un tiempo decíamos que la solución estaba abajo de nuestros pies. Es volver a poner esos gases que forman parte de nuestro equilibrio debajo del suelo y no en la atmósfera. Y eso ha hecho que se ocurran una serie de alteraciones en el clima que no hace falta que profundicemos porque somos testigos de ello, ¿no? Veranos realmente muy calurosos, fundamentalmente lluvias, abundantes lluvias en muy poco tiempo, generando inundaciones. La Tierra se ha calentado. Es cierto que no es la primera vez, la Tierra se ha calentado y se ha enfriado en otras ocasiones, pero lo ha hecho de forma natural, no por la mano del hombre. Y lo ha hecho en ciclos que ha llevado muchísimos más años que lo que lleva ahora. Para ser concretos, millones de años. Ahora, en muy poco tiempo el hombre ha calentado el planeta de una manera como no se veía en otros momentos históricos. Estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajo, por ejemplo, extinciones de algunas especies. Esto es lo que habitualmente llamamos como efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Acá te lo presentamos. ¿Sabes qué es el efecto invernadero?
es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos a ir alternando algunas informaciones para que entendamos, para que podamos comprender y no confundamos conceptos. Recién veíamos en este video qué es el efecto invernadero, de qué se trata, cómo se origina. Ahora, hablando de orígenes, ¿cuándo podemos decir que comenzamos o que comenzó el hombre a modificar el clima, a ser parte del cambio climático? Si hubiera que buscar, y no siempre es fácil, si hubiera que buscar un inicio, podríamos remontarnos a la Revolución Industrial, ¿no? Un nuevo modelo de producción y de consumo que ya comenzó a desprender, a lanzar emisiones de gases, lo que generó esto que veíamos recién, que es el efecto invernadero. El crecimiento de la población, el consumo exacerbado de recursos, el desmedido aumento de la demanda, la producción de energía a través de combustibles fósiles genera este efecto invernadero. Según los científicos, ha sido tanta la influencia del hombre en este cambio climático que esta nueva era se la podría llamar como la era del antropoceno. ¿Qué vendría a ser antropoceno? Bueno, el impacto del ser humano en la Tierra. No es, como decíamos anteriormente, modificaciones climáticas que la Tierra o el planeta ha hecho a lo largo de millones de años de forma natural, sino que es la afectación del clima a partir del recurso o de la intromisión de la mano del hombre en elementos absolutamente externos al planeta. ¿Cuál fue el resultado? Un aumento exacerbado de la temperatura. Estamos hablando de un poco más de 1 grado, 1,1, dicen los científicos, de grados centígrados, que todavía puede aumentar más. Y ese grado, que parece poco, es realmente mucho. Puede traernos grandes problemas, como vamos a ver más adelante, ambientales, pero también económicos y también sociales. En el video que recién compartimos, vimos algunos de los principales efectos del calentamiento global. Lo que decíamos al principio, el cambio climático ya está con nosotros. No es que tenemos que esperarlo y ver cómo hacemos para prevenirnos. Hay que combatirlo porque ya está con nosotros. Lluvias intensas forman parte de esta geografía. Vimos lo que ha pasado en el litoral y en Chaco en estas últimas semanas. Forman parte de este cambio climático. Vamos a hablar en todo el transcurso del programa sobre este tema. Tenemos muchísimo material para compartir con ustedes y ver lo que decíamos al principio. ¿Podemos tomar alguna acción nosotros para paliar esta situación? Sí, podemos. ¿Y podemos exigir? Claro que podemos. Digo que lo vamos a hacer en futuro porque este es el momento de presentar la primera luz del semáforo. Noticia grave, luz roja. Y voy al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches, bienvenido. Bueno, y otra vez vamos a hablar en la luz roja de esto, de la importancia del hombre en el ambiente, ¿no? En este caso, en la especie animal, estamos hablando de una especie que podría estar en extinción, sí, que son los jaguares,
porque en Bolivia se descubrió traficantes que van a la matanza de los jaguares, ¿no? Así es. Son traficantes chinos que en el último tiempo, según investigaciones de ese país, mataron aproximadamente a 50 jaguares, porque se encontraron 185 colmillos y eso da indicios de la cantidad de animales que murieron. Pero esta investigación no es de ahora, data de aproximadamente 2 años atrás. Así que muy importante lo que se está realizando en Bolivia con respecto a esto. Una investigación que habla una vez más, así como en el caso del cambio climático, en este caso con jaguares, una especie que podría extinguirse por culpa del hombre. Las autoridades bolivianas iniciaron la investigación hace 2 meses y finalizó esta semana con la aprehensión y posterior detención preventiva de 2 ciudadanos chinos. Según los funcionarios de ese país, cada colmillo puede llegar a costar entre 300 y 800 dólares, pero en China el precio se puede multiplicar por 10. Tal es así que lo encontrado fue evaluado en aproximadamente $1 millón. Ambos ciudadanos fueron imputados por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado o la riqueza nacional. El abogado defensor pidió medidas sustitutivas para sus defendidos, aunque no pudo acreditar trabajo, familia ni domicilio de la pareja. El tráfico de colmillos de jaguar es un negocio ilegal y lucrativo que se ha convertido en el nuevo enemigo mortal de este animal. Testimonios de dirigentes indígenas y campesinos coinciden en que la demanda de colmillos apareció con fuerza desde que las compañías chinas empezaron a llegar a la zona. Una especie, Raúl, que aparte en nuestro continente, desde el punto de vista de la cantidad, era importante, ¿no? Sí, es muy importante y valioso todo lo que representa. Es el depredador más grande de América, el felino más grande de lo que tiene que ver con el continente. Es el tercero más grande del mundo, una dimensión, ¿no? Después de lo que es el lobo siberiano y el león. Así que una importancia en lo que tiene que ver con el ecosistema importantísimo. Pero la gente sigue matándolo, hay negocios detrás que hacen que el jaguar sea muy importante, ¿no? Sobre todo la exportación de colmillos. Es un equilibrio, lo que decía Raúl, la presencia del depredador genera un equilibrio. Cuando no esté más el depredador, y ojalá que esto no ocurra, va a generar un desequilibrio en el ecosistema porque nadie va a cumplir la función que cumple él. Sucedió en Bolivia y es realmente una noticia lamentable y por eso lo ubicamos en nuestra luz roja, ¿no? Así es. Primer corte del programa, cuando volvamos seguimos hablando de cambio climático. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Cerrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. ¿El cambio climático trae consecuencias ambientales? Sí, obviamente, pero no las únicas. Le voy a dar la bienvenida a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás, Ricardo? Para compartir con vos algunos datos. La realidad hace que uno siempre piense en el cambio climático como consecuencias ambientales. Pero no son solo ambientales. Esto nos trae consecuencias sociales y hasta, diría, grandes problemas económicos, ¿no? Exactamente, vos recién hacías mención a los problemas que trae el cambio climático. Solamente por mencionar 3 o 4 podemos hablar de los daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las grandes sequías, los problemas de salud que nos trae y sobre todo algo que quienes están del otro lado pueden
sentirlo en carne propia, si hacen un poco de memoria, si pensamos juntos un poco, me refiero más precisamente a lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos que se vienen sucediendo en los últimos tiempos, Ricardo. Sí, sí, sí. Es decir, en las últimas épocas en nuestra región venimos viviendo grandes tormentas, cuando no vientos huracanados, que hasta el día de hoy no estábamos acostumbrados a vivir estas cuestiones y que tienen que ver justamente con estos problemas y los efectos del cambio climático. Bien, vos decías que el cambio climático no solamente trae efectos o tiene consecuencias ambientales, sino también sociales, políticas y también fundamentalmente económicas. Y en este sentido, Ricardo, hay que decir que mientras más nos demoremos a tomar medidas concretas y rápidas para detener el cambio climático, más altos van a ser los costos económicos en cuanto a las inversiones que vamos a tener que hacer para poder adaptar nuestro medio y nosotros mismos a las consecuencias del cambio climático. Hay un dato o una cuestión muy importante que es insoslayable, Ricardo. El cambio climático ya no se puede evitar. Sin embargo, sí podemos adoptar pequeñas, medianas y grandes medidas o acciones, tanto de forma individual como de forma colectiva, que nos permitan disminuir los efectos y las consecuencias del cambio climático. Importante esto que decía Pablo, porque bueno, si no queremos tomarlo desde los problemas socioambientales que genera, tomémoslo en este momento de tanto pragmatismo económico desde lo económico. Esto nos trae grandes problemas de economía. Los estados tienen que invertir una masa de dinero que no pensaban invertir para paliar esta situación, por un lado. Y algo que también decía Pablo, situaciones climáticas que antes no vivíamos. En febrero de este año, en esta ciudad de Santa Fe, hubo un viento de tal magnitud que dejó muchas plazas y muchas calles sin árboles, recuerda, ¿no? Fue allá promediando febrero. Y aquellos que tenemos algunos años decimos, bueno, esto nunca antes lo habíamos vivido, nunca antes llovía como llueve ahora, nunca antes había vientos tan huracanados como hay ahora. Bueno, ese es el testimonio concreto, palpable, del cambio climático. Veamos algunos datos, Pablo. Algunos datos importantes para entender todas estas cuestiones y sobre todo para pensar lo relativo a estas medidas y acciones concretas que podemos tomar. En primer lugar, hay que decir que son cerca de 200 países los que acordaron fijar en 1,5 grados centígrados el umbral máximo de aumento de la temperatura del planeta. Pero para esto debemos reducir las emisiones de carbono lo más cerca posible a cero para el año 2050. Esto si es que no queremos vivir las consecuencias más catastróficas del cambio climático. Según el Banco Mundial, porque hablábamos recién de las cuestiones económicas, claro. Según el Banco Mundial, las pérdidas por los desastres naturales están cerca de los 4 billones de dólares desde la década de 1980. Billones con B larga, no con M, 4 billones de dólares. Exactamente. Es por todo esto, Ricardo, que en septiembre del año 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la cumbre sobre la acción climática hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que de forma inmediata se pongan a trabajar en medidas concretas para revertir los efectos del cambio climático. Vamos a ver esto que dice Pablo en un video y seguimos con más datos. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again. And far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the results. In some situations, they are approaching scientists' worst-case scenarios. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities.
Existing technologies are waiting to come online. Cleaner fuels, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts. Every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us want. A fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands. The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Los últimos 4 años de nuestra vida fueron los años más calurosos de la historia. Nunca antes hizo tanto calor en el planeta como los últimos 4 años. Las temperaturas, por ejemplo, invernales en el Ártico han aumentado 3 grados centígrados desde 1990. Acordate lo que dijo Pablo, tenemos que llegar al 2050. 2050 parece lejísimos y está aquí nomás para decir no tiramos más gases a la atmósfera. Los niveles del mar están subiendo y eso traería grandes problemas sociales a algunas comunidades. El cambio climático en parte es responsable de la contaminación del aire, por ejemplo, de las olas de calor que traen consecuencias a la salud e inclusive a la seguridad alimentaria, porque cuando se pierden cosechas uno dice se pierde dinero, es cierto, pero también se pierden toneladas de productos que iban a ser alimento de gente que hoy tiene hambre. ¿Qué dicen los científicos al respecto? Los científicos, Ricardo, dicen que si nos ponemos a trabajar ya mismo podremos reducir en los próximos 12 años las emisiones de carbono y de esta manera frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 grados centígrados. El Acuerdo de París, Ricardo, que hablábamos respecto al compromiso de los líderes mundiales con el cambio climático, ha generado un marco normativo realmente muy interesante que le da un poco una ayuda a los gobiernos para tomar medidas concretas para revertir los efectos del cambio climático. Sin embargo, tenemos que hablar también de muchos líderes mundiales que no están de acuerdo con lo que plantea el Acuerdo de París y sobre todo y se hace muy difícil, digamos, cuando líderes, por ejemplo, de la talla de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, deciden retirarse de este acuerdo, que es realmente muy importante. Más allá de todo esto, hay que decir que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien veíamos hace instantes en el video, hizo un llamamiento a todos los líderes mundiales a encontrarse el próximo 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York para adoptar medidas y discutir qué es lo que van a hacer los países de cara al año 2020 y sobre todo para discutir cómo se va a hacer para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los próximos años. El objetivo es reducirlos en un 45% y finalmente llegar a 0% para el año 2050. Perfecto, 0% de emanaciones de gases, digo bien, para el año 2050 es lo que se está planteando. Gracias, Pablo. Muy bien. Después de tantos datos, tantos números, que lo solemos decir, no son amigos ni de la radio ni de la televisión, pero en este caso como material informativo era fundamental. Momentos de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, por eso vuelvo a este rincón donde está siempre Raúl esperando. Y otra vez tenemos que hablar de la mano del hombre, Sí. el cambio climático y en este caso concreto las fumigaciones. Y si es una luz amarilla, seguro que es algo a futuro, es un proyecto. En más de una oportunidad hablamos sobre esas valientes madres de la resistencia de la ciudad Malvinas Argentinas, allí muy cerca de la ciudad de Córdoba, del barrio
Ituzaingó. Son aquellas mujeres que llevaron a cabo censos epidemiológicos, que denunciaron que los estaban enfermando y matando con las fumigaciones, que lograron inclusive parar la instalación de una multinacional, de la multinacional Monsanto. No pudo instalarse más allá de el visto bueno del gobierno de la provincia de Córdoba, de la Intendencia de Malvinas Argentinas e inclusive del gobierno nacional. Pareció una lucha despareja y sin embargo lograron frenar esa instalación. Bueno, habían presentado denuncias penales. Así es. ¿Se viene el juicio? Se viene el juicio, según dicen algunos, para el 2020. Por eso lo ponemos en esta luz, que es la amarilla. Veremos si el año que viene podemos decir que comienza finalmente el juicio. Por ahora se designaron los jueces. Son jueces de la Cámara 12 de lo que tiene que ver con lo criminal. Esto estuvo frenado en la Cámara 7. 3 años estuvo frenado. Los jueces, por distintos motivos, enfermedades, vacaciones y demás, no pudieron llevar adelante el debate. Parece que ahora está todo listo para que suceda, para que comience este juicio, que es la causa madre por fumigaciones. La causa madre por fumigaciones con agroquímicos en barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de Córdoba y en la comuna de Los Cedros recibió la asignación de los jueces que llevarán adelante el juicio. Luego de varios años en la Cámara 7 del crimen, donde no fue posible integrar un tribunal, fueron designados los vocales para que realicen el debate. La causa fue elevada en 2014 y a partir de ese momento inició una larga peregrinación judicial que incluyó recursos de oposición hasta el Tribunal Superior de Justicia. El expediente analiza 2 hechos de fumigaciones prohibidas en zonas urbanas, en el barrio Ituzaingó, anexo de la capital cordobesa, y en la comuna de Los Cedros, al sur de la ciudad de Córdoba. Los imputados son el productor agropecuario Francisco Parra y el piloto aeroplicador Edgardo Pancello. Como vos bien decías, ojalá de acá a un tiempo sea una luz verde. De todas maneras, los tiempos de la justicia suelen ser lentos y uno supone que hasta el año que viene no comenzará las audiencias, ¿no? Así es, parece que no comenzará hasta el año que viene, hasta el 2020, pero sabemos que detrás de este juicio hay madres, hay personas, hay vecinos que siguen luchando, siguen reclamando. Recordemos que por años estuvieron ahí, en la puerta de la empresa Monsanto para no dejar entrar estas cosas que traían, ¿no? Todo lo que tenían que ver con Era una fábrica de semillas. Lo que quería hacer es instalar en ese lugar una fábrica de semillas. Yo sé que suena raro esto, ¿no? Las semillas no se fabrican, sí, ahora parece que se fabrican. Se privatizan también. Claro, una fábrica de semillas y un depósito de agrotóxicos. Bueno, la pulseada de la gente la ganó y finalmente no pudieron. De eso vamos a hablar. Bien, esta es la luz amarilla, bienvenido sea. Aprovecho que está Raúl. Raúl, no te vayas. Me quedo. Porque hoy estábamos hablando de cambio climático y fuiste el responsable de hacer una entrevista vía Skype. Exacto. A alguien que sabe y mucho sobre el tema. Queríamos incursionar con esto de vía Skype y estar con otros profesionales que saben y mucho a nivel nacional. Por ejemplo, el caso que vamos a ver a continuación es José Bianco, famoso meteorólogo del canal TN, que ha recorrido varios puntos del mundo buscando estos fenómenos, ¿no? Sí. Estuvo en tifones, huracanes, inundaciones que se dieron el año pasado y a raíz de eso también pudo escribir su libro que lo puede encontrar en cualquier librería de la ciudad de Santa Fe, que se llama Planeta Extremo. Pero con él quisimos hablar de este tema que hoy nos compete, que es el cambio climático. Por eso queríamos tener la visión científica y preguntarle respecto a esto. José Bianco, insistimos, su cara es conocida a partir de lo que significa la televisión nacional, pero además ha podido, como bien dijo Raúl, poder estar en algunos lugares donde hay estos desastres o catástrofes ambientales. Raúl habló con él justamente sobre cambio climático. Dentro del cambio climático hay de todo. Hay una preocupación de la gente porque quiere notar que las cosas están cambiando. Gran parte del mundo científico, casi la mayoría te diría, acepta que son cambios, que existen cambios, que siempre existieron, pero que estos se están dando de manera muy acelerada.
los registros que tenemos. Yo siempre voy a desconfiar de los registros que tenemos porque la técnica con que se calculan algunas cosas no son precisas, pero de todas maneras alcanzan para sacar conclusiones que dicen que los cambios que actualmente vemos del aumento del nivel del mar, del aumento de temperatura, del retroceso de los glaciares, son mucho más acelerados que los que hubieron siempre, entonces, que los que hubo siempre. Después los cambios en la precipitación se acentúan en los extremos y se dan con una frecuencia mayor, es decir, con menor periodo entre dos casos extremos, periodos de recurrencia se llaman. Eso se observa en un montón de precipitaciones, sobre todo en las más intensas, es decir, llueve un poquito más, pero de manera más concentrada, es decir, picos de tormentas más intensas son más frecuentes. Eso en la lluvia es bastante claro. También las olas de calor, también las olas polares, ¿no? Variaciones en las circulaciones del aire que hacen que continuamente los flujos sean bien marcados norte-sur, transportando de manera mucho más enérgica calor hacia los polos o viceversa, ¿no? Aire más frío hacia el Ecuador. Se acelera la maquinaria atmosférica de alguna manera y periodos, como te decía antes, fenómenos extremos se dan de manera más frecuente. Los impactos que tienen estos fenómenos sí son cada vez peor porque las ciudades no se organizan, no hay planificación, el uso del suelo va cambiando, entonces los impactos de los fenómenos, por más que, supongamos que no varían a lo largo del tiempo por simpleza, no porque sea cierto, entonces el hombre con la forma de usar el suelo, con la forma de diagramar las ciudades, está complicando todavía más la respuesta o los impactos que tienen los fenómenos meteorológicos. La temperatura va a aumentar, en algunos lugares va a descender. Y si bien en algunos lugares va a llover, va a haber zonas más desérticas, en otras zonas desérticas quizás llueva más. Algunos lugares de la Patagonia pueden tener más agua. Digo, en esta especie de variación, algunos lugares pueden salir beneficiados, pero en general no. Las zonas costeras, que es donde habita un altísimo porcentaje de la población mundial, va a haber elevado su nivel del mar centímetro a centímetro, complicando, no es gradual, no es que aumenta 1 centímetro, digo, las marejadas ciclónicas o los grandes ascensos en zonas costeras con cada tormenta se están acelerando, se están dando más seguidos y son cada vez más intensas. Entonces, lo mismo que las inundaciones repentinas en las ciudades. Y los corrimientos de tierra, lo que eso lleva frecuentemente. Fenómenos que siempre se dieron, pero que ahora se dan más seguido y con intensidad cada vez más importante. Tenemos científicos muy preparados y que están haciendo continuamente evaluaciones del país. Eso tranquiliza y se hacen... Se llevan adelante medidas, se llevan adelante informes sobre todo y formamos parte de la Organización Meteorológica Mundial, pero ahora hay que ver si los escuchan. Desde acá, desde el país, se están haciendo cosas también, pero no somos los que más emitimos, por suerte y afortunadamente. Así que en ese sentido lo veo mejor que muchísimos países, pero dependemos de la agricultura y las técnicas de agricultura sí pueden generar grandes cambios a nivel, todo el mundo tiene que generar energía y todo el mundo tiene que producir alimentos, entonces hacerlo responsablemente también nos va a dejar mejor ubicados. Yo creo que podemos aportar positivamente, no estamos lejos, no estamos generando grandes complicaciones nosotros. China, Estados Unidos, creo que después sigue India, fíjate que va directamente relacionado con la cantidad de gente y el nivel de industrialización. Son 7 países los que contaminan o que emiten cerca del 70-80%, con lo cual ahí hay que apuntar a las mayores mitigaciones. Creo que tiene que haber, como siempre, que se quiere dar un cambio serio, organismos de control serio, pero que además terminan moldeando a la conducta de la sociedad, ¿no? Me parece que es una sinergia.
concientizar por un lado, y las políticas vienen del lado de los políticos, lamentablemente. Entonces hay que generar conciencia en la gente y en los políticos de lo que está pasando, de lo que puede pasar. La respuesta al cambio climático está todavía exacerbada por las malas decisiones que tomamos nosotros, como te decía antes. Falta de adaptación, no hay mitigación, es decir, no estamos haciendo cosas para que se desacelere el cambio climático, sino que seguimos en muchos casos sin ponernos de acuerdo. Con todos estos acuerdos globales que se hacen, siempre pasa algo, siempre o India o China o Estados Unidos saca el pie del acelerador cuando se parecía generar un consenso, y además la pata política y la pata de intereses económicos que puede haber entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Es difícil, porque ha sido históricamente así, siempre los países más poderosos han dominado a los países menos poderosos. ¿Por qué pensar que eso se va a revertir por arte divino o por una conciencia global? Bueno, parece muy utópico, parece en otros tiempos, parece como que vamos para otro lado y no para el de tener una conciencia global. Ojalá sea así, pero bueno, ahora Estados Unidos que se sale de nuevo del acuerdo y no va a cumplir con esas promesas de invertir en países subdesarrollados para que puedan generar energías limpias, por decirlo de alguna manera. Sin esa plata y sin ese flujo económico de Estados Unidos aportado en forma de inversiones dentro de los países subdesarrollados, va a ser muy difícil que se pueda llegar a emitir como se emitía antes de la revolución industrial. Interesante desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿no? Así es. Que, como vos bien decías, bueno, muchas gracias a Bianco por darnos parte de su tiempo y por este saber que compartió con nosotros. Parte de esto está en un libro que él escribió. Así es, el libro se llama Planeta Extremo, lo pueden encontrar en las librerías santafesinas, también lo pueden pedir vía online, pero lo importante es encontrar una persona que lleve al llano, a lo cotidiano, términos que por ahí se complican demasiado, claro, ¿no? Yo le decía, discúlpame si en algún momento cometo un error al de llamar fenómeno a algo que no es, pero él, por suerte, pudo explicarnos claramente qué es un fenómeno, qué es el cambio climático, con esa capacidad que tiene de años de televisión y de radio también, ¿no? El agradecimiento a Bianco, queríamos tener la voz también de alguien conocedor del tema. Vamos a hacer un brevísimo corte. Cuando volvamos nos queda todavía la agenda, viene Julieta Oberlin con sus recomendados, nos queda todavía un bloque más de Onda Verde. Con Emilio vamos a trabajar por una ciudad para todos y más solidaria. Ese es nuestro compromiso. Por Santa Fe, Paco Garibaldi, concejal, Frente Progresista Cívico y Social. Dijimos que Naciones Unidas y otros organismos internacionales estarían preocupados por esta temática. Lo cierto es que mientras líderes mundiales, mientras diferentes organismos intentan ponerse de acuerdo en algo que pareciera tan fácil ponerse de acuerdo, otras personas, las personas de a pie, se movilizan y marcan claramente la diferencia entre horas y horas de debate y acción concreta. ¿Se acuerda que hace un tiempo hablamos de Greta Thunberg? Greta es una adolescente, tiene 16 años, es sueca y un día en la escuela secundaria, cansada de tanta inacción, comenzó una huelga escolar en las puertas del Parlamento sueco, pidiéndole a los líderes que hagan algo por el cambio climático. Hace muy pocas semanas atrás pasamos un video de ella dando una charla en una de estas ponencias o organizaciones internacionales que hace Naciones Unidas. En la 24ª conferencia de la ONU, que se llevó a cabo en Polonia, allí dio un discurso muy fuerte, insisto, un discurso que hace poco compartimos con ustedes. Ese movimiento que crea Greta y que lo crea de manera absolutamente inconsciente, hoy está diseminado en gran parte del mundo y contagió. Cada viernes en diferentes ciudades capitales del mundo, estudiantes se han ido sumando a lo que llaman huelgas
por el clima, o también conocido como los Viernes del Futuro. Es una iniciativa realmente interesante y que ha tomado una dimensión muy pero muy importante. Por ejemplo, en las últimas movilizaciones, en Bélgica, juntó 75.000 personas, en Holanda 10.000 personas, en Berlín 30.000. Bueno, ahora hubo una nueva huelga internacional hace muy poco, el 24 de mayo hubo una nueva huelga internacional 2 días antes de las elecciones en el Parlamento Europeo que se están realizando hoy, justo cuando nosotros salimos al aire en nuestra primera emisión. Y para esa huelga hicieron un video con una convocatoria que queremos compartirlo con ustedes. La historia reservará seguramente para Greta Thunberg algunas páginas importantes y para este movimiento estudiantil seguramente de acá a un tiempo lo veremos como una bisagra, un momento donde jóvenes le dijeron al mundo paren la mano con favorecer el cambio climático. Insistimos, los Viernes del Futuro se llevan a cabo en diferentes lugares del mundo y vaya que han elegido buen nombre y digno nombre. Vamos a ver qué pasa con las expresiones culturales con este tema y por eso voy al encuentro de Juli. Hola Juli, buenas noches. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, la cultura, las expresiones artísticas se han expresado sobre este tema porque es un tema muy de nuestros días y hoy, por ejemplo, tenemos una película que habla de esto. Así es, trajimos Interestelar, una película estadounidense de 2014. Es una producción audiovisual que, bueno, a través de la ciencia ficción muestran cómo la Tierra va llegando a su fin y la vida humana inevitablemente también. En ese sentido, un grupo de exploradores decide emprender una aventura en búsqueda de otros planetas en otra galaxia en donde puedan llevar adelante nuevamente la vida humana. Recuerdo que hace tan solo 7 días, cuando hablábamos de reciclar, trajiste una animación, un dibujo animado de un robot también. Tenía que solucionar el problema de la Tierra porque el hombre dijo, ya es invivible este planeta y quiero a otra galaxia. Había que buscar nuevos espacios también. Acá lo mismo. Así es. Bueno, ojalá esto sea solo ficción, ¿no? Y no tengamos que tener que habitar otros planetas porque el nuestro ya es absolutamente invivible. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, farther than any human in history. Well, not far enough. Make it count. Where's the mountains? Those aren't mountains. They're waves. I'm not gonna make it! Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. We always have. Después de este recomendado de Juli nos queda la tercera luz del semáforo, ¿no? Ya evitamos la roja, la amarilla, momento de que nos den paso. Es la buena noticia de la semana, es la luz verde y por eso ahora sí al encuentro de Raúl. Tengo que hacer algo de la agenda verde también acá, ¿no? Claro, es parte de luz verde y agenda y de hecho apareció y seguramente seguirá apareciendo
un encuentro, el segundo encuentro intercontinental Madre Tierra, un diálogo por la vida, que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario. Así es, se viene ya en muy poquito, se va a realizar del 3 al 7 de junio, un encuentro muy interesante. Ojalá que podamos estar ahí con las cámaras de Onda Verde, porque va a haber profesionales de toda América Latina para contar esta problemática que viven los pueblos, ¿sí? Tanto que lo que tiene que ver con sus ecosistemas como la salud de sus habitantes. Así que vamos a estar profundizando esto en la Luz Verde y ojalá que más adelante podamos estar allí. El Encuentro Intercontinental Ciencia Digna para la Salud de la Madre Tierra se desarrollará del 3 al 7 de junio en la ciudad de Rosario. Fue pensado como un espacio académico y de participación social, en el cual se reflexionará acerca de varios aspectos relacionados al cuidado de la salud de los ecosistemas y que permitan entender la vida como esencia. Sus organizadores son el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, REAC Latinoamérica y la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. ¿Puedo corregirlo? Corríjame. Ojalá no, vamos a estar. Vamos a estar, está confirmado. Salvo algún problema de último momento. No prometamos cosas que no vamos a poder cumplir. Está en la agenda de Onda Verde que 5, 6 y 7 de junio vamos a estar en la ciudad de Rosario. El 5 porque es la marcha de los barbijos. Es una marcha nacional que se va a llevar a cabo desde la Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. Ese mismo día, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, comienza este encuentro que lleva a cabo la Cátedra de Salud Socioambiental, que coordina nuestro enorme amigo Damián Berseñasi. Y 6 y 7 vamos a estar no solo participando allí con algunas ponencias, sino con nuestras cámaras en el encuentro de Rosario. Un encuentro que ya fuimos a más de uno. Este es el segundo, pero antes hubo otros que se llamaban Encuentro de Salud Socioambiental. Y allí lo que uno puede encontrar son testimonios de personas de a pie, de campesinos, de pueblos originarios y también de científicos. Lo bueno es que se puede ver distintas experiencias de enfermedades, de cómo combaten contra el agronegocio, por ejemplo, u otros problemas como los que tienen con las represas, con las mineras en distintos puntos de América Latina. Así que este congreso es muy importante y, como dijo Ricardo, ahí vamos a estar. Vamos a estar. Es la misma gente, para que usted pueda unir esto, quien organiza, que protagonizaron los campamentos sanitarios que hace tan solo 7 días estuvimos compartiendo con ustedes. Va a aparecer en nuestra agenda verde, así que lo invitamos también a que ustedes puedan agendar y por qué no inscribirse. Es muy interesante porque están los saberes ancestrales, los saberes populares y la ciencia digna, como decía nuestro querido amigo Andrés Carrasco. Gracias, Raúl. ¿Me quedo? Quédese, porque le invito a ver que además del Congreso hay otras actividades. Claro, para la Agenda Verde, ¿no? Hay otras actividades, lo dijo él, la Agenda Verde. En mayo continúa el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. El lunes 27 vuelve a proyectarse el documental Tierra, dirigido por 2 veteranos documentalistas de la BBC. Un trabajo que logra mostrar la belleza del reino animal, al tiempo que alerta sobre su progresivo y preocupante peligro de desaparición. El encuentro comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. El 5 de junio se realizará en Rosario la Marcha Nacional de los Barbijos. Frente a un modelo extractivista que nos enferma, la salud no se negocia. Es el eslogan de esta convocatoria, que tiene como objetivo unir las luchas contra el saqueo y la contaminación. La marcha comenzará a la hora 17 y finalizará en el Monumento a la Bandera con un festival musical. Más información en el Facebook de los organizadores, Marcha Plurinacional de los Barbijos. Estamos muy cerca del final del programa, como lo hacemos habitualmente. Nos vamos con un tema musical. Así es, ¿no? Y hoy la premisa es cambio climático, ¿no? Exacto, para eso elegimos Dónde jugarán los niños, del grupo mexicano Maná, que es una canción que pertenece al disco homónimo, a la canción justamente.
de 1992. Y bueno, como podrán ver en el video, intenta concientizar sobre toda esta problemática del cambio climático. Y qué bueno que Juli trae eso, porque me parece que es casi un círculo, ojalá que no vicioso, sino virtuoso de lo que fue el programa de hoy. Comenzamos con los chiquitos de Italia, alertándonos sobre qué generación le estamos dejando, qué tierra, qué futuro le estamos dejando por la presencia de plástico en nuestros mares, en nuestros ríos, en nuestros océanos. Y terminamos con esta canción del grupo mexicano, ¿dónde jugarán los niños si no cuidamos nuestra tierra? Gracias, Juli. Gracias, Ricardo. El agradecimiento, Juli, está exteriorizado también a cada uno de ustedes por esta hora. Ojalá haya sido de su agrado. Si es así, bueno, lo invitamos a que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos en un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces. Gracias por todo. Después de